Existen fuerzas fuera de Cuba que estarían interesadas en una desestabilización del sistema cubano. Eso es indiscutible. No creo que haya en este último movimiento de alrededor del 15 de noviembre, fundamentalmente ha sido la expresión de una inconformidad, de una insatisfacción de un grupo de personas en Cuba, un grupo de personas que ha sido notable, porque tal vez no será la mayoría de la población, pero es un grupo notable. Lo que ocurre es que muchas veces la política, sobre todo la política exterior de los Estados Unidos, es excesivamente torpe. Y entonces empiezan a tener una relación con un movimiento interno cubano que da esa imagen real de una injerencia. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje uma entrevista muito especial. Conversamos com o escritor cubano Leonardo Padura. Olá Leonardo, ¿cómo estás? Hola José, gracias por esta comunicación, estoy muy bien y aquí esperando tu tanda de preguntas. Leonardo Padura Fuentes é jornalista e escritor. Nascido em Havana, a capital cubana, se tornou uma referência mundial na literatura por seus romances policiais. Padura já escreveu mais de 13 livros e lança este ano no Brasil Como Poeira ao Vento, pela editora Boitempo. Gracias por compartir un poco de su tiempo. Me disculpo desde ahora por mi portuñol, pero en nuestra lengua... Yo me disculpo por no poder hacer la entrevista en portugués. Hubo una época en que pude hablar el portugués bastante bien, porque yo estuve un año trabajando en Angola y bueno, leía mucho en portugués, aproveché para leer mucho en portugués y lo podía hablar con cierta soltura, pero he perdido esa soltura y para una entrevista prefiero hacerlo en español y no en un mal portugués. Claro. Hacíamos acá un esfuerzo para hablar el portuñol y espero que entiendas. Sí. Gracias, para empezar, gracias. Padura, usted lanza en esta semana acá en Brasil la novela Como Povo en Viento, que acá en Brasil se llamará Como Poeira ao Vento. Son ahora 13 novelas, una carrera consolidada. ¿Estás preparado para este libro acá en Brasil? ¿Cómo va a ser? ¿Hay una expectativa de gira internacional? Esta novela se publicó el año pasado en español, en medio del momento más complicado de la pandemia. Salió en el mes de agosto del año 2020 en España y ya unas semanas después fue saliendo aquí en los países de habla hispana de América Latina. La novela, ahora estoy haciendo presentaciones. Esto es un poco complicado a veces porque hago las presentaciones en otros idiomas un año después. Estuve recientemente en Francia presentando la edición al francés. En Francia, por cierto, la novela estuvo de finalista de dos premios muy importantes, el premio Médicis y el premio Fémina. Lamentablemente no los gané, pero bueno, estuvo entre las 7 u 8 novelas más reconocidas por la crítica del año publicadas en Francia. Ahora está saliendo esta edición brasileña y el año próximo, en los primeros meses, haremos una gira por Europa para presentarla en Portugal, la edición que saca la editorial portuguesa, en Italia y en Alemania, Suiza, en la Suiza que habla alemán. Para en el verano entonces hacer las presentaciones en griego. Son los primeros idiomas en los que ya está saliendo la novela, aunque hay otros contratos. Como es una novela bastante dilatada, los tiempos de traducción pueden ser también un poco dilatados y por eso saldrán en el transcurso del año nuevas ediciones en otras lenguas, por ejemplo el japonés. Todavía no tenemos la fecha,
pero bueno, ya están los contratos firmados para la edición en japonés y en otros idiomas. Qué bonito, qué bonito. Y ahora empezamos a pensar en algo más cerca del normal, de cómo vivíamos. ¿Cómo fue la pandemia para usted? Mira, creo que el mundo completo ha vivido casi 2 años en un estado excepcional, muy complicado porque creo que a pesar de todo el desarrollo científico que existe, la pandemia sobrepasó las capacidades en todos los sentidos, en capacidades médicas, logísticas, de medicamentos, en fin. Y en el caso de Cuba, durante el año 2020, pues se manejó muy bien la pandemia. Durante todo el año la cantidad de casos era relativamente baja, la cantidad de muertes relativamente baja. Muy pronto se aplicaron protocolos bastante efectivos para tratar la enfermedad y se empezó a trabajar en busca de vacunas cubanas. A finales de año hubo una apertura de fronteras, estuvo el país durante 6, 7 meses con la frontera cerrada, se abrieron las fronteras, vinieron visitantes de varias partes, muchos de Miami, cubanos que viven en Miami, que vinieron a ver a sus familias, en un momento en que la Florida estaba en un pico alto de la pandemia. Y eso provocó un repunte, una segunda ola muy grande en Cuba, muy grande, que prácticamente durante todo este año, desde febrero de este año, ha sido muy fuerte, con una cantidad de muertos que para Cuba es notable. 70, 80 muertos hubo en algunos días por la pandemia. Y ya ahora, gracias a que una gran parte de la población cubana ha sido vacunada con estos productos cubanos, pues empieza a remitir. Ya anda alrededor de unos 300, 400 casos al día, una cifra mucho más manejable, porque hubo un momento que los hospitales cubanos se vieron desbordados y lo que sí se está esperando es la aprobación por la Organización Mundial de la Salud de el reconocimiento de las vacunas cubanas como vacunas. Estos son todavía candidatos vacunales. Hay dos, una se llama Soberana, que son 3 dosis, Soberana 1, Soberana 2 y la Plus, y otra que se llama Abdala. Se están también aplicando en otros países ya esa vacuna, todavía de una manera, como digo, como candidatos vacunales, pero bueno, fue un año complicado. En cuanto al trabajo, pues significó la imposibilidad de viajar. Y esa imposibilidad de viajar, de alguna forma, me fue beneficiosa porque terminé la versión final de Como polvo en el viento, esa versión que tiene que ser con mucho cuidado, limpiar casi palabra por palabra el texto. Y después que ya se publicó la novela, pues seguía encerrado ahí en mi casa en Cuba y comencé a escribir una nueva novela que ya tengo bastante adelantada y que pienso publicar el año próximo. Señor Padura, usted siempre ha dicho que no eres historiador, pero tus novelas son fragmentos importantes de la historia. ¿Cómo separar lo que es realidad y lo que es ficción? Ese siempre es un espacio en el que, en el caso de la novela, es un espacio muy difícil de determinar. El historiador lo tiene muy claro. El historiador trabaja con documentos, trabaja con hechos históricos más o menos comprobados, tiene que atender a determinadas cronologías, el análisis de los procesos, porque la historia es una ciencia social, una ciencia muy inexacta, porque es una ciencia en la que influyen muchos elementos determinantes. La ideología del historiador, la época en que realiza su trabajo, el tema que va a investigar. Hay temas que es más fácil el acceso a la información, a los documentos. Hay temas en que es mucho más difícil, por muchas razones. En el caso de la novela, pues estamos pretendiendo entrar en un territorio en el que hay
unos hechos que han ocurrido en la realidad, pero que vamos a reflejar desde una perspectiva estética. Cuando se dice novela, se dice ficción, y al decir ficción se dice que se está inventando una realidad. Pero en el caso de la novela histórica, cuando hay una realidad que ya está comprobada, pues uno tiene que tener un cierto respeto hacia esa historia. Y sí digo cierto respeto porque nada debe comprometer la libertad del novelista. La novela es el género de la libertad. Entonces uno lo que tiene que saber es hasta qué punto esos acontecimientos que ocurrieron en la historia uno los debe reflejar con mayor o menor cercanía a lo que fueron los verdaderos procesos históricos. Porque la historia ocurre como ocurre la realidad. Y la realidad no es dramática, pero la novela sí necesita tener un desarrollo dramático y por lo tanto tienes que hacer una readecuación de la realidad para convertirla en una novela. En el caso de Como polvo en el viento, es una historia que ocurre en un periodo bastante reciente. La novela arranca en el año 1989, un grupo de amigos en Cuba se reúnen con frecuencia, están muy cerca unos de otros y empieza una historia que termina en el 2016. El 2016 bueno, es un año relativamente cercano, el 89 ya está más alejado. Esta no sería propiamente una novela histórica, pero yo digo que sí, que es una novela histórica en la medida en que es, de alguna forma, una historia posible de mi generación en Cuba y de la diáspora de esa generación por muchas partes del mundo. Sí. Usted habla en esta nueva novela de los cubanos que decidieron partir. Y hoy los cubanos de afuera influencian mucho la imagen de Cuba. ¿Quiénes son estos cubanos de que hablas en su novela? En esta novela es un grupo de amigos que, bueno, como dije, es un poco una historia de mi generación. Por eso este grupo de amigos, todos son graduados universitarios, todos son profesionales. Hay un médico, un físico, un matemático, ingenieros, arquitectos, porque mi generación fue una generación que llegó masivamente a la universidad en los años 70, en los años 80 en Cuba. Y es una generación de muchos profesionales. Estas personas tienen una relación normal con la realidad cubana, han vivido toda su vida allí, estudiaron, han participado de todos los procesos que se han vivido en Cuba. En mi caso, por ejemplo, se incluye no solamente haber ido a esos trabajos agrícolas que se hacían como parte de la formación del hombre nuevo. Recuerdo que cuando yo tenía 15 años, cumplí 15 años en un campo de caña, en un trabajo durísimo, y bueno, tuvimos todas esas experiencias. En mi caso se incluye además el hecho de que estuve en Angola, afortunadamente, en la época de la guerra. Afortunadamente fui como periodista civil, no tuve que ver con la parte militar, pero al lado en el predio donde yo vivía, al lado de mi cama, tenía un fusil AK con 4 cargadores, porque si ocurría algo, inmediatamente dejaba de ser civil y me convertía en militar. Entonces todas estas experiencias fueron formando a este grupo de personas. En el año 89 empiezan a ocurrir cosas en el mundo, en general muy complicadas, que van a cambiar un poco la historia de los tiempos recientes. Recuerda que el año 89 es el momento en que cae el muro de Berlín. Y a partir de ese momento empieza un proceso de desintegración de todo el sistema socialista en Europa del Este que termina con la desintegración de la Unión Soviética. Y eso provocó una gran crisis económica en Cuba. Cuba dependía comercialmente de la Unión Soviética, era una dependencia casi absoluta, y eso provocó una caída de la economía cubana total y de los niveles de vida de los cubanos. Esto fue una de las razones por las cuales muchas personas salieron de Cuba. Hubo varios años en los que faltaba la electricidad, la comida, las medicinas, los cigarrillos, el ron, todo faltaba, el transporte, todo faltaba.
Y eso afectó el desarrollo de esta generación porque prácticamente se paraliza el país, Por ejemplo, yo como escritor hubo un momento en el que tenía ya dos novelas escritas y no tenía dónde publicarlas en Cuba. Entonces tuve que buscar recursos, mandarla a premio para ver si salían. Finalmente una de las dos novelas salió y ya la tercera ganó un premio en España y a partir de ahí empecé mi relación con mi editorial española. Y había una crisis de papel también. No, la primera crisis, José, fue el papel. Fue lo primero que faltó. Y por eso ya en el año 90, en Cuba, en los años 70, 80, se publicaron muchísimos libros, muchos libros. Yo hace un poco tiempo me pidió un periódico francés escribir algo por un aniversario del nacimiento, de la muerte de Georges Simenon, el novelista policíaco belga. Y yo busqué uno de los libros que tenía de él comprados en Cuba y la primera edición de ese libro había salido con 50.000 ejemplares. Es decir, se publicaban muchos libros y de pronto ese papel que llegaba de la Unión Soviética dejó de llegar y entonces ibas a una editorial con tu libro y el editor te decía, bueno, déjalo ahí a ver si alguna vez lo podemos publicar porque no hay papel. Y eso fue uno de esos elementos que tuvo que ver con ese proceso de desencanto, de desesperación de mucha gente que optaron por salir del país. En la novela, además, ocurren en ese grupo de amigos unos acontecimientos que también provocan unas rupturas. No quiero decir mucho sobre esto porque es importante para que los lectores lo descubran. Sí, en su momento se producen algunas rupturas entre ellos que también provocan parte de esta dispersión de estos personajes. Es una novela que tiene que ver con la diáspora de mi generación, tiene que ver con el concepto de la amistad, que es muy importante, y tiene también que ver con la permanencia, porque hay personajes que permanecen en Cuba y deciden permanecer en Cuba en circunstancias a veces muy complicadas, a veces muy difíciles, y ha sido mi caso, que yo he sido de los que ha seguido viviendo en Cuba. Sí. Y hablando de Cuba, y yo sé que a usted no le gusta hablar de política, pero la isla vive un momento difícil. Respecto de las manifestaciones de julio, usted ha hablado que el gobierno no ha escuchado a unos que fueron afectados por este momento peculiar. Ahora, hace pocos días, una vez más, la oposición del gobierno de Cuba intentó nuevas manifestaciones. ¿Cómo ves este momento, Padura? Mira, creo que se están produciendo en Cuba una serie de acontecimientos que van a ser decisivamente importantes. En los próximos años veremos resultados de esto. Es decir, había anunciado una manifestación pacífica para el 15 de noviembre, no se produjo, la consideraron ilegal, anticonstitucional, el gobierno la consideró ilegal, anticonstitucional, impidió que muchos de los protagonistas que se habían anunciado para esta marcha pudieran salir y se ha armado un gran escándalo mediático alrededor de este fenómeno. Yo creo que todo esto es el resultado de que ha habido un agotamiento en los métodos políticos, en el sistema político cubano, que necesita transformaciones, necesita cambiar y necesita dejar mayores espacios. No se puede entender el mundo de la misma manera en que se entendía hace 20, 30 años y hay generaciones nuevas que tienen nuevos requerimientos y exigen esos espacios para poder expresar esos requerimientos. Yo creo que una mayor libertad de expresión, una mayor democratización, un mayor entendimiento, un diálogo en Cuba resulta necesario y el gobierno puede tener la capacidad de reprimir, pero debería tener la capacidad de dialogar. Aunque el diálogo siempre es difícil, y el gobierno cubano no está acostumbrado a dialogar. Tiene que aprender a dialogar porque si no, estas crisis van a ser continuas y no van a terminar en un buen resultado
para ninguna parte porque puede terminar en actos violentos que afortunadamente en esta ocasión no hubo, pero que esperamos que no haya, porque realmente siempre cuando se llega a los puntos de la violencia se puede llegar a los puntos de no retorno y eso es muy peligroso. Usted ha dicho también de los problemas que estas movimentaciones, manifestaciones de extremados todavía han colocado en peligro también la soberanía del país. Hay un problema real en todo esto y es que existen fuerzas fuera de Cuba que estarían interesadas en una desestabilización del sistema cubano. Eso es indiscutible. No creo que haya en este último movimiento de alrededor del 15 de noviembre, fundamentalmente ha sido la expresión de una inconformidad, de una insatisfacción de un grupo de personas en Cuba, un grupo de personas que ha sido notable, porque tal vez no será la mayoría de la población, pero es un grupo notable. Lo que ocurre es que muchas veces la política, sobre todo la política exterior de los Estados Unidos, es excesivamente torpe. Y entonces empiezan a tener una relación con un movimiento interno cubano que da esa imagen real de una injerencia. Incluso los propios líderes de esta marcha, que no se pudo realizar, han insistido en que no quieren injerencia exterior en su movimiento, que quieren que sea un movimiento auténticamente cubano, auténticamente nacional, y creo que en ese sentido han expresado una posición bastante clara con respecto a lo que puede significar una injerencia exterior. Pero bueno, se ha visto que ha habido incluso personas que han hablado de que lo que sería ideal sería una intervención militar o humanitaria en Cuba. Eso sería un desastre en cualquier sentido. Creo que hay que dejarle un espacio a los cubanos para que resuelvan los problemas entre los cubanos y que el gobierno cubano entienda que es necesario resolver esos problemas, porque las manifestaciones de julio fueron un grito muy fuerte de una sociedad que se vio agotada en su capacidad de resistencia, con tantas carencias, con tantos problemas, con un discurso hecho de consignas, pero de poca realidad que estaba emitiendo el gobierno cubano y que mostró ese cansancio en una manifestación popular que tuvo momentos de violencia, hubo momentos de vandalismo. Eso ocurre generalmente en este tipo de movimientos, pero que fue sobre todo la expresión de ese cansancio y de esa desesperación de la sociedad cubana, de la falta de esperanza de mucha gente en la sociedad cubana. El embargo a Cuba completa 61 años. Usted ha dicho que fue criticado por hablar del bloqueo, pero son muchos años con restricciones y por supuesto a un impacto en la vida de las personas, ¿no? El embargo es una política que ha sido condenada durante 30 años por toda la comunidad internacional. Cada vez que se lleva esa discusión, ese problema a las discusiones de las asambleas de Naciones Unidas, existe una condena contra el embargo, considerándolo ilegal, y en un momento como el que se ha vivido, de lo que hablábamos al principio, con la pandemia y todas estas situaciones tan difíciles, pues es mucho más doloroso, mucho más agresivo. Y el gran problema es que muchas veces se supone que el embargo va a significar una manera de poder cambiar el sistema cubano. Pues el sistema cubano ha resistido el embargo durante 60 años y los que hemos sufrido el peso del embargo fundamentalmente hemos sido los ciudadanos cubanos, que nos hemos visto privados de muchísimas cosas que en otras condiciones pudieran funcionar bien o mal. No lo sé, porque estamos hablando de un escenario que no ha ocurrido, porque el que ha ocurrido ha sido el de mantener el embargo durante más de 60 años y es un hecho real que nadie puede discutir que existe y que tiene un peso sobre la vida cubana. Sí, para encerrar nuestra conversa,
el tiempo es corto. Yo tenía muchas preguntas para hacerlo, pero tenemos que respetar el tiempo del programa. Ya lo dices que Cuba es una tierra que te ayuda a germinar. ¿Estos cambios en la isla también cambiaron a usted? Uno va cambiando de manera de pensar, de entender la realidad, por supuesto. Yo creo en la dialéctica, creo en la dialéctica. Y la dialéctica significa movimiento, significa negación de la negación. Y uno tiene que necesariamente evolucionar en sus maneras de pensar. Uno puede tener fidelidad a determinados preceptos éticos, sociales, incluso políticos, pero la manera de ver la realidad puede cambiar en muchos sentidos, y yo creo que mi manera de ver la realidad ha cambiado en muchos sentidos, porque también la realidad ha cambiado en muchos sentidos. La realidad cubana de hoy es diferente de la realidad cubana de hace 20 años, es diferente a la de hace 40 años, y eso se lee muy bien en mi novela Como polvo en el viento, se lee muy bien. Ese grupo de jóvenes que en el año 89 pensaban de una manera, en los años 90 ya pensaban de otra, y en los 2000 pensaban de otra manera distinta. Hay un personaje que se llama Clara, que es un personaje muy importante en esta novela, que lo dice en un determinado momento. Hoy pienso de esta manera, pero hace 10 años pensaba de esta otra, y no me imaginaba hace 10 años que pudiera pensar de esta forma. Y estoy segura de que dentro de 10 años voy a pensar de manera distinta, y no me imagino de qué manera distinta voy a pensar con respecto a este momento. Y creo que eso nos ha ocurrido a todos, La realidad ha cambiado, nuestra percepción de la realidad ha cambiado, nuestras satisfacciones pueden haber permanecido, pero nuestras insatisfacciones pueden haber crecido con respecto a muchas cosas, incluida la política. Y ese ha sido mi caso. Padura, muchas gracias por esta conversa. Muchas gracias a ti, José. Una pena que el tiempo sea tan corto, porque los temas son muy apasionantes, y yo, que a veces me cuesta trabajo hablar de determinados temas, cuando entro en ellos, pues me apasiono, porque son temas que influyen en la vida, en la sociedad cubana, en mi vida personal y social también en Cuba, y creo que son temas muy importantes de este momento. Pero volvemos a hablar pronto. Volveremos a hablar pronto, José. Muchísimas gracias a ti. Que todos los que vean esta entrevista tengan un buen tiempo, una buena temporada, y bueno, que lean mi novela, que creo que les va a gustar. Por favor. Chao, Padura. Gracias. Chao. Gracias.